tenemos a nuestro colega también del otro lado para hablar de este tema, ¿no? Ayer hablábamos y hacíamos referencia a las tareas de reparación de la Ruta Nacional 934. Puntualmente esta ruta conocida como Ruta de la Muerte en el tramo de Metán-Yatasto, uno de los tramos más complicados, corredores viales, una empresa que responde al Estado básicamente. En estos años solamente ha sido ejemplo de ineficacia y de silencios, ausencias y carencias, porque para que una ruta que está bajo esos kilómetros, están bajo tu responsabilidad, totalmente deteriorada, se convierta en la Ruta de la Muerte, algo no se hizo o no se hizo bien. Lo cierto es que ahora, están realizando tareas, eso fue como, qué sorpresa. Qué sorpresa, están trabajando. Están trabajando en la reparación de este tramo, ¿no? Recordemos que este proceso tiene que ver con un proceso más grande. ¿Por qué? Porque el gobierno lo que hizo, y está vigente, es el proceso licitatorio para que otra empresa ahora se haga cargo de este tramo que le correspondía a corredores viales y que durante estos años, incluso con embargo de las justicias, no hicieron nada. Ese proceso licitatorio nuevo que se instauró actualmente, está vigente y hasta que eso pase, la empresa ahora está realizando estas tareas de reparación. Algo importante también es que lo que está buscando el proceso licitatorio es que los privados se hagan cargo de más de 8.600 kilómetros en 12 tramos que representan el 20% de la red nacional y puntualmente se concentra el 80% del tránsito. ¿Por qué les digo esto? Para que ustedes dimensionen la importancia de esta ruta en relación a la red nacional y a la cantidad de gente que circula por allí y que pone en riesgo su vida cada vez que lo hace, infringiendo todo lo que te enseñaron cuando tenés que manejar, lo infringís, porque es imposible transitar de la manera o los carriles, ahí no vale ninguna norma, es que se salve el que pueda. Lo cierto es que, aparentemente están avanzando y sobre esto vamos a hablar con Alejandro Echart, periodista de Metán, ya lo tenemos del otro lado. Alejandro, muy buen día, gracias por estar con nosotros. Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Un placer tenerte. Y recién hacía una síntesis, pero ¿cuál es el humor social ahí en Metán, puntualmente, donde está uno de los tramos más complicados? Bueno, vamos por parte porque la verdad que es un poco complejo poder entender cuál es la situación y cómo se busca algún tipo de solución a un trayecto que es crítico, ¿no? Tanto para la seguridad de las personas que transitan como para nosotros que vivimos aquí en la zona. Son 12 kilómetros entre Metán y Yatasto. Yatasto se encuentra 12 kilómetros hacia el sur de Metán. Es un paraje que pertenece al municipio de San José de Metán y se encuentra prácticamente a mitad de camino entre Metán y Rosario de la Frontera. En el año 2022, el gobierno nacional licita para construir una autopista nueva en el tramo entre Rosario de la Frontera y Yatasto. Ahí se va a hacer una autopista de 4 carriles, incluso se había instalado en aquel momento el obrador, pero ¿qué pasa? Al hacer 4 carriles, hoy la ruta tiene 2 carriles, tienen que extender la ruta hacia los costados, hacia la banquina, y nunca habían previsto, o no sé qué puede haber pasado en el medio, que se expropie o se compre a aquellas personas que son propietarios de los campos, de las tierras que están al costado de la ruta, los lugares aledaños, el terreno suficiente para la extensión. Entonces, ¿qué pasó? Vino la empresa, se instaló el obrador, comenzó a mover el piso, pero dice, ¿y dónde vamos a construir este tramo que falta? O sea, ¿dónde vamos a construir los otros 2 carriles de un lado y del otro? Si no tenemos el lugar donde nos tenemos que expandir. Esto llevó a que, al no tener respuesta, no tener solución, la empresa paralice la obra. Con el recambio de gobierno, con la llegada de Javier Milei, se terminó paralizando toda la obra nacional. Y se realizó hace muy pocos días aquí en Metán una audiencia pública para poder avanzar con... parece o aparentemente faltaba a la audiencia pública, faltaba algo más para poder completar el trámite y recién poder avanzar con este proceso de renovación de la ruta de la cinta asfáltica que corresponde, como les decía, a Yatasto y Rosario de la Frontera. No la parte más fea, que son 12 kilómetros que están entre Yatasto y Metán. Ahora, ¿qué pasó? Hubo una concejal de Metán que había presentado un recurso de amparo. Esto se tramitó en el juzgado del juez Sebastián Fucho, acá en Metán, y había dispuesto un embargo sobre corredores viales para que realice la reparación de esos 12 kilómetros. Corredores viales
apeló, fue a la justicia y hubo todo un proceso judicial, hubo un nuevo embargo a mitad del año pasado, Sí. y finalmente la Corte de Justicia de que se declara a los tribunales provinciales incompetentes porque corresponde al fuero federal, o sea que se trata de una ruta nacional, pero a la vez ordena a Corredores Viales que realice la reparación, y es ahí recién donde Corredores Viales avanza con todo este proceso de reparación, que por cierto, Corredores Viales, como ustedes decían, está compuesto, es una sociedad del Estado, está compuesto en un 51% de acciones por el Ministerio de Infraestructura de la Nación y un 49% por Vialidad Nacional. Por lo tanto, es el Estado Nacional. Y recién ahora comenzaron una reparación que, a ver, uno no conoce, ¿no? Yo no soy ingeniero ni arquitecto, ni tengo el conocimiento técnico, pero por lo menos se ve un desplazamiento mucho más profundo del que se vio en el mes de octubre del año pasado, que hicieron simplemente una especie de nivelación de las ondulaciones que había sobre la ruta. Ahora se está trabajando un poquito más en profundidad con otras maquinarias, incluso se ha contratado una empresa, la empresa Cartelones, la que está llevando adelante las tareas. Esto fue dispuesto por Corredores Viales, que por el momento tiene a cargo la concesión de esta ruta, porque, tal como lo decían recién, se ha avanzado con el proyecto para la privatización, se va a concesionar al ámbito privado para que puedan avanzar con el mantenimiento, con el cobro de peaje en Cabeza de Buey, y está este tramo incluido dentro de estos 8.600 kilómetros que se van a concesionar y que se va a entregar al ámbito privado en un proceso que ya fue abierto por el gobierno nacional. Claro, o sea, esta respuesta es netamente por el lado judicial, si se quiere, que está teniendo Corredores Viales. Sí, porque la empresa no tuvo nunca, es más, Vialidad Nacional decía hasta desconocer que la ruta se encuentra en mal estado. En la audiencia pública, por ejemplo, que se hizo acá en Metal, que fue unos días antes de los incidentes que hubo con Ocra, que por cierto hay cuatro dirigentes gremiales que ya fueron imputados. En esa audiencia le pregunté al ingeniero Casas cómo es el tema de la reparación, porque está bien, vinieron a hacer una audiencia para hablar de Yatasto, Rosario de la Frontera, pero bueno, lo más importante, Metán Yatasto, está una situación complicada. Y me respondió, no, bueno, eso le corresponde a Corredores Viales. Pero bueno, si usted es representante de Vialidad Nacional, tiene, en definitiva, ahí es la mitad de Corredores Viales, ¿cómo va a responder que Corredores Viales se tiene que hacer cargo? Si en definitiva era la maquinaria de Vialidad la que estuvo asistiendo hasta hace muy poco tiempo, y es el organismo que tiene que financiar el mantenimiento, que en este caso hablamos de la ruta Metán, ¿no? Hablamos de 12 kilómetros, pero si vamos desde Metán hacia el norte, en el trayecto de Metán a General Güemes, o al mismo peaje Cabeza de Buey, la ruta se está deteriorando mucho, hay muchos baches, hay muchas ondulaciones, hay mucho deterioro, y bueno, evidentemente el mantenimiento no es el óptimo por parte de la empresa. Hay una cuestión que vos mencionaste y me parece no menor, que en 2022 se anunció esta autopista que decís en este trayecto, pero claro, no habían tenido en cuenta las propiedades de los costados de la ruta, más o menos así, ¿verdad? Así es. Entonces esto fue solo un anuncio, porque al fin y al cabo nunca se pusieron a investigar, cómo se iba a hacer, por qué, cómo, cuánto. Ni más ni menos, porque vos querés hacer 4 carriles y, a ver, el sentido común, o sea, nosotros no somos ingenieros, no somos especialistas, pero tenemos una ruta de 2 carriles, tenés que tener banquina, tenés que ampliar hacia los costados. ¿Cómo no vas a prever que hay que extender hacia los costados? Y necesitas o expropiar o necesitas comprar a los propietarios de los costados, de cada uno de los costados, para poder ampliar la ruta. Si no, es una cuestión de cajón, lo primero tendrían que haber hecho, si no podés hacer nada. Así que
Todavía no sé cómo lo resolverán a eso. Hasta ahora no está resuelto el tema ese. O sea, está avanzado, se va a avanzar seguramente, van a ir trabajando sobre lo que hay hasta que lo puedan ir resolviendo, porque no creo que un dueño de un campo, así de por sí, por ser bonito, diga, bueno, ojo, ojalá aparezca alguno, porque en definitiva hay una solución integral para los vecinos, pero son propietarios y tienen el derecho sobre su propiedad. O sea, desde la ruta incluso hay unos metros hacia los costados que corresponde a realidad, que corresponde al ámbito público, que es parte del ámbito de la ruta, pero no llega a ser lo suficiente para poder completar lo que requieren o lo que necesitan para hacer otro carril más. Alejandro, entonces, en resumen, hoy si uno circula por la zona en ese tramo, ¿puedo ver gente trabajando? Hay gente trabajando. Ahora hay gente trabajando, hay maquinarias, sí. Incluso se está haciendo el paso con mucha precaución, se pasa de un solo carril, pero incluso están las colectoras, acá en Metán pueden pasar por las colectoras si no quieren circular por la ruta, pero por el momento sí están trabajando y vamos a ver hasta dónde el tiempo lo permita, porque hemos entendido que se vienen unos días de lluvia a partir del día jueves, ya por fin esperemos que se dé este descenso de la temperatura, que quede un poquito más templado, y vamos a ver cómo pueden llegar a avanzar con siempre sujeto a las condiciones climáticas. Y que dure los años que están haciendo. Esa es otra, ¿no? Sí, porque hay que ver cómo impacta la última lluvia que estuvimos charlando, totalmente inundados, toda la ruta estuvo intransitable, estuvo cortada la ruta durante casi una hora y ha quedado mucho peor de lo que estaba, así que es importante que puedan avanzar lo que más pueda para poder resolver esta situación. Alejandro, agradecerte este tiempo y este espacio que te has tomado y con lujo de detalles, por supuesto, para saber cuál es la realidad hoy, pero también bastante contexto, ¿no? Porque es importante entender el contexto para intentar no predecir, pero sí entenderlo, por supuesto, y decir, bueno, hacia dónde vamos con todo esto, que no queden en anuncios, como recién decías, que estos trabajos que estamos viendo sean sostenidos y no solamente porque alguien les está ahí en la nuca, en este caso la justicia federal, mientras que está vigente este proceso licitatorio, para que alguna de las empresas que se presenten se hagan cargo de los tramos que corresponden. Repito, el 20% de la red nacional está en estos 8.600 kilómetros y el 80% del tránsito concentra. Entonces digo, muchas vidas en juego. Así hay que entenderlo, porque hay gente que circula y que transita. Agradecerte. Ahí estaba con nosotros nuestro colega Alejandro Echart, periodista de Metán, sobre esto. Sí, me llamó la atención esto que decía de los campos, ¿no? Conozco el caso de una persona que tenía una finca y que sobre el terreno se había trazado una ruta nacional. En ese caso, el gobierno debería como comprarles o pagarles el terreno. ¿Cuál es el tema? Se los paga, si no me acuerdo bien el término, creo que es a valor fiscal. Entonces, es un 10%, por ejemplo, del valor real que puede llegar a tener un terreno. Entonces, quizás, si la idea es empezar a hablar con los dueños de los terrenos que están al costado de la ruta, es probable que se venga un tiempo de negociación bastante largo, porque el valor que ofrece el gobierno es nada comparado al valor que realmente tienen ese campo. Bueno, dato importante, interesante. Podríamos, ¿por qué no intentar en algún momento buscar hablar con alguno de los vecinos colindantes a la ruta con esto que se planea hacer, como ampliarla, hacer la autopista? Vamos a avanzar con más novedades. ¿Decías que ganó Argentina? Sí, ganó Argentina, ganó.